Hola comunidad pasquinera, pues aquí estoy otra vez. Eh, Hace poco recibimos un correo en el que nos pedían que hiciéramos algún vídeo hablando sobre las copias artísticas con materiales originales. Bueno, se lo habían pedido a Miguel, pero he querido meter yo también mi opinión. Claro, tenemos un problema fundamental y es que actualmente la idea que tenemos sobre el arte, o la idea que pesa más sobre el arte, es la idea de que el arte tiene que ser original y que la primera idea es la que cuenta, ¿no? Ese sería un poco como la valoración de lo contemporáneo, ¿no? La originalidad, la idea, y empieza a ser menos importante la realización material de la pieza también, pero bueno, ¿no? Y esto viene pues seguramente desde todo la creación de la idea de la genialidad, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo de la pintura del siglo XIX, ¿no? Toda esa idea del genio creativo tan masculino. Pero realmente la etapa en la que yo me desenvuelvo con más soltura, que es la edad moderna, siglos XVI, XVII y XVIII, esto no era así. La copia y la copia artística se daba de manera habitual y se daba con varias funciones, ¿no? La primera función que todos entendemos es la de aprendizaje. Todo artista que quería aprender tenía que copiar a los grandes maestros del pasado. Y además tenemos muchísimos ejemplos de ello, ¿no? Y algunas de esas copias que hacen los artistas para aprender del pasado están expuestas en museos, y están expuestas en museos porque son cuadros de primerísima. Estoy pensando ahora mismo en las copias que Rubens hace en su segundo viaje a Madrid en 1628 de los cuadros de Tiziano de la colección real, ¿no? Con lo cual, esa copia de Rubens, el Museo del Prado tiene expuesto el Adán y Eva de Tiziano y al lado la copia de Rubens, ¿no? Para que veamos cómo Rubens quiere emular a Tiziano, incluso en algún caso quiere superarlo, porque su copia, por ejemplo, en el Adán y Eva no es exactamente igual. Con lo cual, tenemos esa función de aprendizaje. También sabemos, ¿no? Por ejemplo, Palomino, el suegro de Velázquez, cuenta que cuando Velázquez va a Italia va a copiar en dibujo y va a copiar en pequeños lienzos, ¿no? Y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando guarda una pequeña copia de la cena de Jacopo Tintoretto en la escuela de San Rocco en Venecia, y esa cena de la Academia de San Fernando, esa pequeña copia, pues es obra segura de Velázquez, ¿no? Porque mi compañera en el blog Investigar, Gloria Martínez Leiva y Ángel Rodríguez Rebollo, hicieron un estudio de ese cuadro y pudieron rastrear cómo llegó a la academia, dónde estuvo antes y cómo estaba colgado en las paredes del Alcázar, y cuando estaba en las paredes del Alcázar se tenía por seguro que era una de las copias que había hecho Velázquez en su primer viaje a Italia, con lo cual, pues clarísimamente ese cuadro es de ahí. Si os interesa, buscad, ¿no? Buscad en el blog Investigar, ahora que tenemos la barra de búsqueda, cena, copia, Tintoretto, y os saldrá el post donde hablamos de eso, y a la vez os enlazará al artículo que escribieron en Archivo Español de Arte. Pero bueno, aparte de esto, aparte del aprendizaje, el cuadro, cuando se hacía copia, quería decir que el poseedor o el coleccionista sentía aprecio por esa obra, y a veces cuando un coleccionista importante tenía esta obra y la regalaba para hacer un regalo diplomático, se hacía a su vez una copia del mismo para no perderlo, ¿no? Es decir, la copia equivalía a, visualmente, o regalaba la copia o regalaba el original. Estoy pensando, por ejemplo, que Felipe II va a mandar hacer copias de todos los cuadros que se compre de maestros flamencos. Si no recuerdo mal, llegó a tener hasta 3 o 4 copias de El Jardín de las Delicias del Bosco, que tenía también el original, ¿no? Que acabó teniendo el original, pero tenía también varias copias. Cuando compre los Van der Weyden,
Por ejemplo, el precioso Calvario que guarda ahora Patrimonio Nacional y que se restauró hace unos años, pues ese Calvario a su vez lo había, cuando vino a España, mandó que inmediatamente que hiciera una copia a su pintor Navarrete el Mudo, para poder tener uno en el Escorial y otro en Balsaín, ¿no? Por ejemplo, Felipe III regalará un corrello de la colección real y al duque de Mantua, y ese corrello que regala, pues lo que hace Felipe III es mandar a su pintor Eugenio Cajés que haga una copia, ¿no? Que es la Leda y el Cisne, de tal manera que el Museo del Prado tiene la copia de Eugenio Cajés y el cuadro de Correggio salió fuera, ¿no? O por ejemplo, Felipe IV, cuando empieza a recibir los Rubens para Torre de la Parada, y esas fastuosas mitologías donde tenemos esos raptos, ¿no? Y esas historias mitológicas tan violentas y a la vez tan, ¿cómo decirlo?, tan exuberantes, como son las pinturas de Rubens para Torre de la Parada. Felipe IV manda a el yerno de Velázquez, a Martínez del Mazo, que haga copias, y esas copias son las que van a colgar en las paredes del Alcázar de Madrid. El fondo de las Meninas, el famoso fondo de la estancia, ¿no?, el cuarto bajo de verano que se ve en las Meninas, los cuadros que aparecen colgados en la pared del fondo, sobre la puerta de la escalera y sobre el espejo famoso donde están reflejados Felipe IV y su esposa Mariana de Austria, son las copias de Mazo, de Martínez del Mazo, de los cuadros de Rubens y de Jacob Jordaens, que en realidad estaban esos cuadros en la Torre de la Parada, ¿no? Con lo cual, pues os digo, la copia colgaba en el Alcázar, y colgaba el Alcázar, que se supone que es el edificio más representativo, y Velázquez los pinta en las Meninas, con lo cual nuestra visión actual de la copia no tiene que ver con la visión que se tenía en la Edad Moderna. Otra cosa es lo que hacía Luca Giordano, porque Luca Giordano hace copias literales, y a veces copiaba también la firma en la copia literal. Y algunas veces en esas copias lo que hace no es una copia, sino crear un cuadro a la manera de... Y Luca Giordano se especializó en hacer rafaeles, y sacaba rafaeles como churros que parecían rafaeles, y eso le llevó a los tribunales, ¿no? Porque ahí ya lo que tendríamos es un pequeño engaño. Aún así, Luca Giordano salió con bien en el tribunal, porque el juez entendió que el señor tenía que haber tenido mejor ojo y no haberse dejado engañar por los pinceles de Giordano. Con lo cual, ya digo que la apreciación actual de las copias no es la apreciación que se había tenido en el pasado. Intuyo que no es por aquí por donde quería o por donde iba la pregunta original. Lo que pasa es que el tema de la copia me interesa bastante, porque además asistí a un congreso que organizó el Museo del Prado hace 3 años, si no recuerdo mal, en 2017, y que lo dirigió David García Cueto, y que estuvo genial, y donde se nos trajeron todos estos ejemplos, ¿no?, y muchos más. Con lo cual el tema de la copia es muy interesante. Actualmente, ¿no?, un museo como el Museo del Prado pues tiene todo un servicio de copistas muy interesantes, algunos muy buenos, y la única condición para ser copista en el Prado es que tienes que solicitarlo, mandar como copias, ¿no?, cómo es tu trabajo, analizan cómo es tu trabajo, y no puedes copiar todos los cuadros, hay cuadros que no se pueden copiar, y además tienes que hacerlo en medidas diferentes, ¿no? Es decir, las medidas no pueden ser las medidas originales del cuadro, pero se siguen copiando, y esos cuadros se siguen vendiendo con un precio muy interesante. Bueno, esta es mi aportación o mi conocimiento sobre las copias. Espero vuestros comentarios, tanto en mis redes sociales como aquí en el canal del Pasquino en YouTube, o, como ya sabéis, en nuestro canal del Pasquino en Instagram. Espero que estéis muy bien, que llevéis bien esta situación tan excepcional, y nos vemos bien. Nos vemos pronto. Hasta luego.